Bueno, perdón. Como decía, vamos a empezar el webinar del nematodo del quiste de la patata y en primer lugar quería dar las gracias a las empresas que han patrocinado este webinar y que se han preocupado de que la información sobre esta plaga llegue a todos vosotros. El impacto que tiene el nematodo del quiste de la patata muchas veces no se es consciente, pero además del reducir el rendimiento del cultivo, dependiendo de la población de nematodo que tengamos en el suelo, el rendimiento se puede ver reducido hasta en un 80% en parcelas muy infestadas. Tenemos las pérdidas económicas que eso supone, la disminución del rendimiento. Y sobre todo hay un impacto que a veces no se es consciente de él, que es, al ser un patógeno de cuarentena, incide sobre la posibilidad de exportación de patata. En algunos casos, en el que la semilla se detecta como afectada, contaminada por quistes de globodera, como vamos a ver un ejemplo más adelante, pues impide totalmente la comercialización de la patata en caso de que afecte al cultivo. Porque como digo, es un patógeno de cuarentena, en el que la tolerancia es cero. Con que haya un quiste viable detectado en un lote de patata de siembra, ese lote no se puede certificar como patata de siembra. En la Unión Europea está regulado esta plaga en un reglamento de 2016 que incluye las medidas de protección contra las plagas de los vegetales. Y ahí es donde está considerado de cuarentena este patógeno. ¿Se oye? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, cerrad el micrófono. Luego tenemos en la Unión Europea un reglamento de ejecución de 2019 que establece las condiciones uniformes en cuanto a medidas de protección contra las plagas en los vegetales, y también se contempla el nematodo globodera. Y hay un reglamento específico que es reciente relativamente, es de 2022, es el 2022/1192, que establece las medidas para erradicar y prevenir la propagación de este nematodo. Este reglamento de ejecución de 2022, que afecta exclusivamente a esta plaga, establece las condiciones en que se debe analizar no solamente la patata de siembra, en la que la tolerancia, como digo, es cero, sino patata de consumo, fresa, plantón de fresa, porque podemos llevar el quiste con las raíces de la planta de fresa, y luego los plantones de remolacha, tomate, berenjena, espárrago, bulbos de cebolla, dalia, jacinto, tulipán, puerro y otras especies. O sea, que no solamente afecta a patata, sino que afecta a otros cultivos también, porque esos cultivos pueden ser portadores del quiste entre la tierra que va en las raíces. En el anejo 1 establece las especies vegetales sobre las que hay que analizar en caso de que se cultiven en las fincas en las que se pretenda cultivar patata de siembra. El nematodo, como su nombre indica, forma quistes que son, en realidad un quiste es el cuerpo de la hembra lleno de huevos. La hembra, una vez que ha sido fecundada por el macho, ensancha, se llena de huevos, su cuerpo se llena de huevos, y cuando la hembra muere, en su interior quedan los huevos, esperando a que haya un cultivo de patata para volver a romper el quiste, romperse el quiste y salir los huevos donde están las larvas, dentro de los huevos. En el campo aparecen rodales normalmente con una forma más o menos circular, porque el quiste se va propagando en el terreno por los aperos normalmente, o por otras circunstancias que afectan a la diseminación del quiste, como luego veremos. En España tenemos un plan de contingencia que es muy reciente, es de noviembre de 2024, para esta plaga. En la Unión Europea es obligatorio que cada país tenga un plan de contingencia para los patógenos de cuarentena.
Y como digo, al ser un patógeno de cuarentena, existe un plan de contingencia que establece las medidas que hay que tomar en caso de que aparezca la plaga en un cultivo. El nematodo del quiste está presente en muchos países, son 2 especies y dentro de cada especie hay varios patotipos. Las 2 especies son Globodera rostochensis y Globodera pálida. Dentro de Globodera rostochensis tenemos los patotipos RO1, RO2, RO3 y RO4. Y en Globodera pálida tenemos los patotipos 2 y 3. Este es el mapa de la EPO. El mapa de la EPO, que como sabéis es la Organización Europea y Mediterránea para la Protección Vegetal, de los países donde está establecido el Globodera rostochensis. Como veis, por favor, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Podríais apagarlo, por favor? Como veis, afecta a toda Europa, parte de África, sobre todo el norte de África, también Sudáfrica, y la zona andina de América Latina, también a México y Canadá. En el caso de Globodera pálida está menos extendido, como veis afecta a menos países, hay menos países pintados de naranja, y esta es la zona de distribución de Globodera pálida, que es la especie más difícil de combatir, digamos, dentro de las 2. Dentro de los nematodos que forman quiste, tenemos estos 3 principalmente. En la parte izquierda tenemos Globodera, que es de lo que estamos hablando y que afecta sobre todo a patata, tomate y pimiento. Tenemos Heterodera, que es lo que llamamos el quiste de 2 puntas, porque tiene 2 picos, 2 puntas, y el que más daño hace es el Heterodera shasti, que afecta a la remolacha azucarera. Y luego tenemos también el Puntodera, que afecta sobre todo a cereales. ¿Cómo es el ciclo biológico del nematodo del quiste? Todo empieza con los quistes que tenemos en el suelo. Dentro del quiste hay huevos y dentro de cada huevo hay una larva. Entonces, lo primero que tenemos en el suelo son quistes que cuando plantamos un cultivo de patata o de tomate o de pimiento, eclosionan esos quistes, se abren y sueltan los huevos al terreno. Dentro de cada huevo, como digo, hay una larva y los jugos que segregan las raíces de la patata también hacen que esos huevos se abran y liberen las larvas que hay dentro. La larva se inserta en la raíz con un estilete que vamos a ver a continuación, mete la cabeza dentro de la raíz y se alimenta de la raíz, de los jugos de la savia que circula por la raíz, del agua y con los nutrientes. Con la cabeza dentro de la raíz se mantiene durante un tiempo, va pasando por diferentes mudas, que son lo que se llaman los juveniles, diferentes fases de larvarias, y cuando llegamos a la tercera fase larvaria, con la cabeza introducida dentro de la raíz, la hembra es fecundada por un macho y dentro de la hembra se forman los huevos. Los huevos que el cuerpo de la hembra se ensancha y se forman los huevos dentro con las larvas. Cuando la hembra muere, el cuerpo de la hembra está lleno de huevos y en esos huevos están las larvas. Esto es un quiste, una foto de un quiste, donde, como digo, es el cuerpo de la hembra y está lleno de huevos. Cuando lo miramos en la lupa, en el microscopio, vemos que puede haber diferentes tipos de quistes. Hay quistes que son más turgentes, como estos que vemos aquí, que seguramente tienen huevos viables dentro, con larvas, y otros que con el paso del tiempo se deterioran, como puede ser este que tenemos arriba, o estos otros que están arrugados, que seguramente estarán vacíos ya. Entonces, lo que es importante es comprobar que los quistes que tenemos en una muestra son viables. ¿Cómo se comprueba si son viables? Cortando con un bisturí el quiste por la mitad y viendo lo que hay dentro. Si dentro hay huevos con larvas,
pues el quiste es viable. Si dentro no hay huevos y por lo tanto no hay larvas, pues el quiste es no viable, lo que indica que ese campo ha estado contaminado, ha estado afectado por globodera, pero que en ese momento los quistes están muertos. Aquí tenemos un quiste abierto con los huevos que ha soltado. Eso blanco que vemos ahí, cada uno es un huevo y dentro del huevo está la larva. Ya veis la cantidad de huevos, que puede ser hasta 500 huevos puede tener cada quiste. O sea que la tasa de multiplicación es grandísima. Y aquí tenemos una larva dentro de un huevo. Esto sería un huevo y aquí tenemos la larva enrollada dentro del huevo. ¿Cómo se detecta en campo el nematodo del quiste? Primero, se pueden ver síntomas visuales como son amarillamiento o marchitez en plantas afectadas. En la planta en sí no da síntomas. Digamos que tiene que haber una población muy grande de nematodo para que afecte a la planta, no pueda alimentarse a través de las raíces. Luego aparecen normalmente en el terreno en zonas más o menos, como he dicho, circulares, en lo que llamamos rodales. Son zonas irregulares con crecimiento desigual y con menor vigor. Y luego hay parcelas donde hay un historial de baja producción en cultivos anteriores, lo que indica que hay un daño ahí, y luego la observación directa de quistes viables en las raíces. A veces, arrancando estas plantas que se ven más raquíticas, más marchitas, se consigue ver los quistes directamente, con el ojo desnudo, sin lupa. Con una lupa mucho mejor, claro. Entonces, como digo, hay que visitar las fincas para detectar rodales o zonas de crecimiento reducido. El sistema radicular se puede ver o bien con el ojo desnudo a simple vista o bien con una lupa para detectar los quistes adheridos a las raíces, pero el método que se utiliza habitualmente y el mejor es el muestreo y análisis de tierra, que vamos a ver cómo se hace, cómo se muestrea y cómo se analiza. El Ministerio de Agricultura español establece, estos cuadritos corresponden a una publicación del Ministerio de Agricultura, y la muestra estándar en producción de patata de siembra es de 1.500 mililitros por hectárea. En una hectárea tenemos que hacer 100 pinchazos con un instrumento que os voy a enseñar a continuación y tenemos que conseguir 1.500 mililitros, o sea, litro y medio. En el caso de que sea una gran parcela de un tamaño superior a 8 hectáreas, a partir de 8 hectáreas se toman 400 mililitros por hectárea en vez de los 1.500. Y luego, en producción de patata de consumo, en lo que se llaman, vamos a ver, por una parte tenemos la producción de patata de siembra, donde es obligatorio analizar todas las parcelas que se proponen para producir patata de siembra, y por otra parte tenemos donde se produce patata de consumo, donde la normativa europea obliga a hacer unas prospecciones. No se analizan todas las parcelas donde se cultiva patata de consumo, sino se analiza el 0,5% de la superficie dedicada a producir patata de consumo. Y ahí el muestreo, cada muestra corresponde a 400 mililitros por hectárea de terreno, de suelo. Como digo, la distribución de los quistes en el terreno suele ser de manera más o menos circular, por lo que el muestreo debe hacerse, para que sea efectivo, en zigzag sobre el terreno. Cuando vayamos cogiendo la muestra debemos ir en zigzag. ¿Cómo se confirma la presencia de la infestación? Primero hay que tomar las muestras de suelo, como he dicho, en las cantidades que he dicho. Luego se extraen los quistes, se identifican en el microscopio para ver si son quistes de globodera o no son de globodera, y luego se confirma molecularmente con PCR. Vamos a ver este proceso detalladamente, estas 4 fases. Primero hay que coger la muestra sobre el terreno como digo, 1.500 mililitros por hectárea en producción de patata de siembra. En Castilla y León lo que hacemos es coger 4 muestras por hectárea de pues unos 400 mililitros de cada muestra. Y el instrumento que utilizamos es esta especie de cuchara
En función de la intensidad del muestreo que queramos hacer, tenemos diferentes tipos de herramienta. Esta herramienta que veis aquí a la izquierda coge mucha más tierra, o sea que con menos pinchazos llenaríamos la bolsa de tierra, digamos. Esta que tenemos en el medio tiene una capacidad mucho menor, lo cual exige coger muchos más pinchazos para coger la misma cantidad de tierra. Lo que se hace es identificar con una etiqueta, normalmente se identifica con lápiz, porque el bolígrafo, al tener humedad la tierra, se suele correr la tinta y se pierde la identificación, o sea que normalmente lo hacemos con lápiz para que no se estropee la identificación y haya una trazabilidad. En el laboratorio lo primero que se hace es esparcir la tierra de cada bolsa en estos recipientes que tenemos. Y se mantiene la identificación en cada uno de los recipientes. Se levanta un acta para que sea una muestra oficial, tomada oficialmente por los funcionarios de la administración. Si se coge la muestra con mucha humedad del terreno, y es una tierra muy fuerte, es una tierra arcillosa, se queda muy compactada en terrones y tenemos que desmenuzarla para que los quistes que están en su interior, en caso de que los haya, se queden liberados. Tengo que deciros que en este laboratorio que yo dirigía hasta que me jubilé, hacíamos unas 10.000 muestras por año de tierra. Aquí veis los carros en los que manejamos, cada bandeja contiene 8 muestras y veis que está todo lleno de muestras de tierra. Esto se hace en el mes de septiembre sobre las parcelas que se intenta sembrar para producir patata de siembra el año siguiente, en la campaña siguiente. Este es el lavador Fenwick que se utiliza para detectar los quistes, se detectan por flotación, los quistes no lo he dicho, pero flotan en agua, con lo cual utilizamos esta herramienta para conseguir los quistes que haya en la tierra, que aquí tenemos 2 unidades de lavado, digamos. Esta es el mismo sitio. Lo que se hace es hacer pasar agua por la tierra de manera que nos quede únicamente la materia orgánica en este recipiente, en este matraz. Lo que queda arriba es la materia orgánica y los quistes que flotan, y abajo queda la tierra que hemos cogido, la tierra de la muestra. Cuando se ha lavado y se recoge la materia orgánica y lo que flota, digamos, se pone la muestra en estas placas Petri que mantienen la identificación en todo momento. Para eliminar parte de la materia orgánica que lleva la muestra, en estas campanas de extracción lo que se hace es pasar por acetona la muestra, la acetona elimina parte de la materia orgánica, pero no los quistes quedan ahí. ¿Por qué se trabaja con este tipo de campana? Pues porque como se trabaja con acetona, hay que evitar que la persona que está haciendo el trabajo de extracción respire la acetona, que es tóxica. Aquí tenemos las muestras una vez pasadas por acetona. Como veis, en todo momento están identificadas y lleva grapada atrás la gasa con los posibles quistes que haya. Están identificadas en todo momento. El siguiente paso es la identificación en el laboratorio con las lupas, con estas lupas de cada muestra, ver si hay o no hay quistes. Este es el quiste, como os decía antes, que os puse antes. Este es un quiste obtenido y estos son, que como os he dicho antes, pueden ser viables o no viables. Este es un huevo que, en el caso de que aparezcan quistes después del lavado y de todo el procesado con acetona, si en la lupa aparecen quistes, tenemos, como he dicho antes, que abrirlos para liberar los huevos que hay dentro. Este es un huevo con la larva enrollada dentro del huevo. ¿Qué diferencia hay entre Globodera rostochensis y Globodera pálida? ¿Qué diferencia hay entre estas dos especies? Bueno, básicamente las variedades de patata con resistencia a Globodera rostochensis son
digamos que ahora mismo en el mercado se pueden encontrar variedades de patata con resistencia a algunos patotipos de Globodera rostochensis. Muchas veces las casas de semilla nos dicen es resistente a nematodo, a Globodera, pero la verdad es que no hay ninguna variedad que sea resistente a las dos especies y desde luego el que algunas casas de semillas hayan dicho que son variedades resistentes ha hecho mucho daño, como luego voy a explicar. Porque si nos confiamos en ello y utilizamos a una variedad como resistente y no lo es, realmente lo que estamos haciendo es seleccionar la otra especie. Si es resistente a algunos patotipos de Globodera rostochensis, lo que hacemos es seleccionar Globodera pálida. Entonces, hay más variedades en el mercado que son resistentes a algunos patotipos de Globodera rostochensis. La distribución de rostochensis es más amplia, se encuentra en más zonas, y los nematicidas son más efectivos contra rostochensis que contra pálida. Los daños son más moderados que en pálida. El problema que, como he dicho, de utilizar variedades resistentes es que si utilizamos una variedad que impide el crecimiento de algún patotipo de una de las dos especies, lo que estamos haciendo es favoreciendo a la otra especie y lo que estamos haciendo es seleccionando esa especie, que prácticamente siempre es Globodera pálida, que es la más peligrosa. Entonces, si en un terreno tenemos individuos de ambas especies y ponemos una variedad como puede ser la agria, que es resistente a algunos patotipos de Globodera rostochensis, lo que estamos haciendo es pan para hoy y hambre para mañana. A largo plazo estamos perjudicando a la finca, al terreno, nos estamos perjudicando porque estamos seleccionando Globodera pálida, que es mucho más difícil de combatir. ¿Cómo se diferencian las dos especies, la Globodera rostochensis de la Globodera pálida? Bueno, morfológicamente hay unas medidas que tradicionalmente se han venido utilizando para la longitud del estilete. Esta es la cabeza de una larva de Globodera y aquí tenemos el estilete que introduce en la raíz. Este estilete se ve impulsado y se introduce en la raíz. Entonces, en función de la longitud del estilete, se diferenciaban rostochensis de pálida. Otra medida que se ha utilizado tradicionalmente era la distancia entre el ano y la vulva en el quiste. Hay que decir que como el quiste es el cuerpo de la hembra que ha muerto, ese quiste tiene una vulva y un ano. Y la distancia entre la vulva y el ano es lo que se utilizaba para diferenciar rostochensis de pálida. La distancia en rostochensis es mucho más amplia, como veis, que en pálida. En pálida está mucho más cerca el ano de la vulva. Ahora mismo, actualmente, lo que se hace es diferenciarlos por PCR, con el aparato de PCR, con lo cual ese problema de la morfología que se utilizaba antes y que muchas veces se solapaban las medidas y era difícil de conseguir identificar una especie u otra, se ha eliminado. Esta es una fotografía de Globodera rostochensis en que vemos que los quistes al principio son más claros, estos quistes se han formado más tarde, digamos, y aquí tenemos un quiste más viejo, que es el primero que se formó en esta raíz. Esta es una raíz de patata, y vemos que es más oscuro. En Globodera rostochensis el color es al principio amarillo y luego se vuelve marrón. Esta es una foto de Globodera pálida, donde los quistes son más claros, de un color más claro que en rostochensis. La tasa de multiplicación en un cultivo de patata es hasta 30 veces, o sea, por cada quiste que tengamos nos va a aparecer al final del cultivo hasta 30 quistes, con lo cual veis que la tasa de multiplicación es muy alta. Y luego la tasa de supervivencia es de hasta 20 años, o sea, se pueden encontrar quistes que han resistido en el terreno durante 20 años. Reduce el rendimiento y se favorece por un cultivo intensivo de patata. Donde más aparece es
en zonas donde se cultiva patata tras patata o se deja muy poco tiempo entre un cultivo de patata y otro. Los daños típicos que se suelen ver cuando ya la infestación es grande suelen ser rodales como este tipo, donde las plantas se ven raquíticas como he dicho, no hay síntomas en la parte aérea, los daños se producen en las raíces y las raíces a veces cogen un color marrón oscuro y se ramifican, pero no es fácil ver estos detalles en las plantas que están colonizadas, digamos, por el globodera. Tienen un sistema radicular poco desarrollado porque las larvas que introducen su cabeza en las raíces no dejan que se desarrollen las raíces en sí. Aquí vemos otro ataque de nematodo, donde las plantas prácticamente se han secado en ese rodal. Con un ataque fuerte, la planta, como veis, es raquítica o incluso llega a morir, el follaje es clorótico, y a veces en las hojas aparecen síntomas como falta de agua o elementos minerales, que es en realidad lo que pasa, porque como digo, la larva lo que impide o lo que dificulta es la alimentación de la planta. Aquí tenemos otro rodal donde realmente han llegado a desaparecer. Hay que hacer una salvedad, y es que no hay que confundir los rodales como estos que os he presentado hasta ahora con rodales que se pueden ver en terrenos donde se encharca, donde hay un encharcamiento de la tierra. Pues se producen amarillamiento, como aquí, como en este caso. Esta es una zona más baja y aquí se han perdido las patatas. O sea que esto es un caso de exceso de humedad. No son síntomas de nematodo, sino que es un problema de que ha habido un encharcamiento en el terreno. En el ciclo de vida que vamos a ver, aunque ya os lo he explicado someramente, pero vamos a verlo otra vez un poco más detenidamente. La patata es un cultivo hospedante para este nematodo. Es un nematodo endoparásito porque está dentro de la raíz, se mete dentro de la raíz. Después de la emergencia de la patata, las raíces exudan sustancias específicas, que es lo que estimulan la apertura del quiste y la apertura de los huevos que hay dentro del quiste. Entonces las larvas salen de los huevos. Esto es el ciclo en el suelo y en la raíz que ya os he explicado. Este es otro ciclo del quiste en la patata. Las larvas, como os he dicho, se penetran en la raíz en la segunda muda, porque las larvas van mudando hasta la cuarta fase larvaria y se mantienen agarradas a la raíz con sus cabezas. La larva de macho, que está madura en la cuarta fase, sale de la raíz y se aparea con las hembras. Esta es una larva con el estilete. Aquí veis el estilete. Aquí tenemos una larva y aquí tenemos huevos. Dentro del huevo está la larva enrollada, está ahí esperando a que los exudados de las raíces de la patata actúen sobre la cutícula que tiene y se rompa. Como os he dicho, los machos fecundan a las hembras se convierten en quistes, mueren y su cuerpo se llena de huevos, se desprenden de la raíz y un quiste puede tener entre 100 y 500 huevos. Y este ciclo de formación de nuevos quistes dura entre 5 y 7 semanas. Aquí tenemos el resumen de lo que pasa en el cuerpo de la hembra, ¿no? Cuando es fecundada, el cuerpo se ensancha, se forman los huevos dentro del cuerpo de la hembra. Aquí tenemos una raíz con un quiste formándose y aquí tenemos una raíz con quistes adheridos. Estos son los quistes que se pueden ver digamos a simple vista en las raíces de las plantas. También se pueden ver en los tubérculos, que es como a veces se pasan de unas fincas a otras, con los tubérculos semilla. La multiplicación, como he dicho, se produce dentro del cultivo de patata, pero también dentro del tomate y de berenjena. Y en cuanto a malezas y plantones,
malas hierbas, tenemos Solanum dulcamara, donde también se producen quistes, Solanum nigrum y Solanum sisymbrifolium. El Solanum sisymbrifolium es una mala hierba que se utiliza para luchar contra el nematodo del quiste, como veremos luego. ¿Cuáles son las principales vías de ingreso del nematodo en nuestros cultivos, en nuestra explotación? Por una parte, la semilla que utilizamos, la patata de siembra que utilizamos, en los ojos o en tierra adherida puede llevar quistes. Luego, la maquinaria agrícola, que no hayamos limpiado adecuadamente al pasar de una parcela a otra, si tenemos una contaminada. El agua de riego transporta los quistes, como os he dicho, los quistes flotan y el agua los mueve de un sitio a otro. El movimiento de suelo entre parcelas también disemina quistes, y el viento o animales. La dispersión se puede hacer también por los animales, como os he dicho, en este caso ovejas. En algunos ayuntamientos, en algunas localidades en España, se prohíbe el pastoreo en parcelas que están contaminadas de globodera, porque pueden llevar los quistes entre las pezuñas. Si les queda tierra, ahí pueden llevar quistes. Pero no solamente en las pezuñas, no solamente los llevan físicamente digamos, incorporados en la tierra, que pueden llevar de un sitio a otro, sino que el quiste, los rebaños estos de ovejas, si entran en un cultivo de patata después de arrancada la patata, después de recolectada, se comen las raíces o se comen las patatas pequeñas que hay, y los quistes que ingieren pasan por el tracto digestivo de los animales sin sufrir nada, o sea, no se deterioran, y entonces lo que nos pasa es que luego en el estiércol de esa ganadería, de ese rebaño, están los quistes también, con lo cual podemos estar aportando quistes a fincas sin saberlo, utilizando estiércol de animales que hayan pastado en parcelas contaminadas. ¿Qué podemos hacer para un control efectivo del quiste? Primero, detectarlo. Hay que saber si, mediante análisis, si tenemos o no tenemos nematodos en las parcelas. Luego, la rotación. Cuanto más amplia sea la rotación, mejor. Cuanto más tiempo haya entre un cultivo de patata y otro, mucho mejor. Es un factor fundamental. De hecho, en las fincas en que se detecta el nematodo del quiste, la legislación establece que no se puede cultivar en los 6 años siguientes, o sea, tiene que haber una cuarentena de 6 años. El manejo integrado, el tener una capacitación, conocer cómo se transmite, cómo se pasa el quiste o el nematodo de unas parcelas a otras, es fundamental. Para prevenir, ¿cómo podemos prevenir? Primero, controlando la semilla, que no lleve quistes, semilla certificada, evidentemente. Luego, con la rotación amplia, como decía, utilizando nematicidas, que van quedando muy pocos porque se van prohibiendo, al menos en Europa se están prohibiendo. El uso de variedades resistentes, relativamente, porque como ya os digo, se ven bien como variedades resistentes variedades que realmente no lo son contra todos los patotipos de alguna de las especies. Lavar los aperos es una práctica muy conveniente, y evitar entradas de elementos en otras zonas. Si ya conocemos que una finca la tenemos afectada, ¿cómo podemos controlar? Con la cuarentena, que como digo, legalmente es de 6 años. En 6 años no se puede plantar ni patata ni cualquier solanácea. Con tratamiento nematicida, que no quedan productos prácticamente, con cultivos trampa, que ahí está el Solanum sisymbrifolium, que es el que os hablaba antes y que vamos a ver, y luego variedades resistentes en caso de que tengamos certeza de que esa variedad es resistente contra los individuos que tenemos en nuestras parcelas, y luego con cultivos permanentes. Para saber la resistencia, cuando se habla de resistencia, hay que determinar previamente los patotipos que están presentes en nuestra muestra, en nuestra finca. Y hay que elegir variedades que sean resistentes al patotipo que tenemos, no resistentes a otros patotipos. En variedades resistentes, el nematodo lo que hace es atacar el sistema radicular, pero no forma quistes, o sea que no se multiplica en el cultivo. Y luego, una diferencia entre variedades resistentes y variedades tolerantes, es que una variedad tolerante no hay merma de producción aunque multiplique los nematodos.
Quería hacer un inciso aquí sobre la situación del Reino Unido, porque en España nos hemos visto afectados en Canarias y en Baleares por el tema de la dependencia en estos territorios de variedades del Reino Unido, porque como en Canarias y Baleares no tienen escarabajo de la patata, tienen que traer la semilla de zonas donde no haya escarabajo, y la zona esta es el Reino Unido, Escocia, básicamente. Bueno, para que veáis la situación, esto es un artículo en el Reino Unido donde se establece que se han encontrado nematodos del quiste en el 64% de las parcelas de Inglaterra y Gales. Y en el 90% de esos campos que están infectados con globodera pálida. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en el Reino Unido se ha seleccionado globodera pálida? ¿Qué es lo que ha pasado en Canarias y qué es lo que ha pasado en Mallorca? Pues por lo que os he dicho, que se han utilizado variedades resistentes que no lo son a pálida. El Reino Unido basa su lucha contra el nematodo, ha basado tradicionalmente su lucha en el uso de variedades resistentes. Y como os he dicho, es pan para hoy y hambre para mañana, porque a la larga la situación en la que nos encontramos es lo que establece este artículo, en que el 64% de las muestras en Inglaterra y Gales están contaminadas. En los años 90, David Tradgill, que era un nematólogo inglés, el más afamado, al que yo seguía, ya dijo que el 70% de las parcelas del Reino Unido donde se cultivaba patata estaban contaminadas con globodera. El tratamiento por fumigación tradicionalmente se ha hecho con diclopropeno, que es este producto que está prohibido en la Unión Europea. Ahora mismo no se puede utilizar. Yo he estado haciendo tratamientos durante muchos años con este producto, que iba muy bien, era muy eficaz, pero desde hace unos años está prohibido. A continuación se autorizó el uso de metansodio, que era otro producto que también es nematicida y se inyecta en el suelo también, y que ahora mismo también está prohibido. Con lo cual, ahora estos tratamientos que os estoy poniendo fotos, estas son fotos de tratamientos que he hecho yo en años pasados, pero ahora mismo no están autorizados. Lo que sí está autorizado son nematicidas aplicados como gránulos en la plantación. Ahí todavía queda alguno, aunque se han ido eliminando, el aldicar y otros se han ido eliminando, y lo que hacen es reducir la multiplicación de globodera. De una multiplicación de 20 o 25 veces en un cultivo, hasta 30, como hemos visto antes, se baja a una multiplicación de 2 o hasta 5. Un problema importante es el mantenimiento de las bortas. Algunos de vosotros no sabréis lo que son las bortas. Las bortas le llamamos en España a las plantas de patata que surgen en el terreno sin que se hayan sembrado. Normalmente provienen de tubérculos que se han quedado en el terreno de cultivos anteriores. Hay que evitarlas de todas. Aquí tenemos un cultivo de cereal y vemos patata que sale del año anterior. Aquí tenemos un cultivo de maíz, vemos las hileras del maíz y sin embargo un montón de patatas que salen en el cultivo. Aquí tenemos cebada sin cosechar todavía, esta foto la hice en la provincia de Segovia, y tenemos flores, plantas de patata con flores que están criando tubérculos. Aquí es como si tuviésemos un cultivo permanente de patata, que es lo peor que podemos tener, año tras año patatas. Aquí tenemos un rastrojo que después de recoger el cereal ya veis cómo está de plantas de patata. La situación esta es la que se suele dar con las bortas. Entonces, en el Reino Unido lo que hacían era utilizar el glifosato para eliminar las bortas, porque se sabe que hace un daño grandísimo. Y aquí os pongo una situación de una parcela en la que, como os digo, aparecen normalmente en rodales las zonas afectadas por el nematodo, pero aquí vemos una línea donde esta parcela está en pendiente, donde vemos que los quistes se han ido desplazando a lo largo bien por arrastre del agua de lluvia, o bien
por los aperos, los arados, y si estamos arando en este sentido, en el sentido no respetando las curvas de nivel, sino de arriba abajo y de abajo arriba, lo que hacemos con el apero es trasladar los quistes. Aquí vemos la zona afectada, otra zona afectada, y han ido, está visto desde la zona de abajo, cómo los quistes se han ido moviendo. Aquí vemos una zona ya donde prácticamente las plantas han desaparecido. ¿Qué tenemos que hacer para controlar los nematodos una vez que hemos detectado que tenemos en las parcelas? Podemos utilizar, como digo, nematicidas, podemos tener mucho cuidado con los aperos, lavar los aperos. Tenemos también posibilidad de un control biológico. Hay hongos parásitos de quistes como este que os pongo aquí, o bacterias como Pasteuriana penetrans también. Bueno, aquí otra vez os vuelvo a poner las formas de lucha cuando tenemos que prevenir o cuando ya sabemos que existe. Ahora mismo está, digamos, de moda la utilización de esta planta, el Solanum sissimbrifolium. Es una mala hierba, es una solanácea, que esta foto está hecha en Alemania, en Hannover, en un Potato Europe. Como veis, las plantas son muy vistosas, muy grandes, y lo que hacen es que las raíces de estas plantas segregan una sustancia que hace eclosionar, hace romper los quistes, que eclosionen los huevos, salgan las larvas de los huevos y que se alimenten, pero antes de que den lugar a nuevos quistes, el cultivo se entierra. Aquí lo vemos que está muy vistoso, como digo, y muy bien. En este caso, esta foto está hecha en Emmeloord, en Holanda, en otro Potato Europe, y como veis, aquí ya vemos una zona donde no han salido, donde no tenemos plantas prácticamente. El problema que tiene esta mala hierba, que es una herramienta para controlar el nematodo, es que la nascencia es muy irregular. Aquí yo he hecho ensayos en diferentes zonas, y aquí tenemos una parcela en la que en esta parte de la parcela no han nacido plantas casi. Es muy delicada la nascencia, tiene que haber una humedad en el terreno adecuada, y si no, no hacemos nada. Es una planta además que, como digo, es una mala hierba, y como se nos escape, tiene unos pinchos muy fuertes, como se nos escape, como se escape del control de la parcela y se nos vaya a otras zonas, es muy difícil de erradicar. La Universidad de Vigo tiene un proyecto en la zona de Limia, en Orense, para utilizar esta planta como trampa, como planta trampa para el nematodo. Aquí os pongo noticias que han aparecido en periódicos sobre el proyecto de la Universidad de Vigo. Quería referirme al tema de la barrera, lo que supone el nematodo como barrera para el comercio, sobre todo en patata de siembra. Este es un caso que se dio en Uruguay en 2023, en la campaña 2023-2024. Uruguay compró 90 contenedores de 25 toneladas en Europa de patata de siembra. Cuando llegó el primer cargamento, se analizaron y vieron que el 94% de las muestras tomadas tenían globodera, y procedían de 3 países europeos diferentes. Se detectó por PCR, y para que veáis la importancia que tiene en el comercio internacional de semillas de patata de siembra. Wageningen tiene un proyecto también para luchar contra el nematodo. Sabéis que la Universidad de Wageningen en los Países Bajos es, en temas de agricultura, de las más punteras, y tiene un proyecto para nematodo, para globodera y para meridiogine, que está dotado con no sé si son 6 millones de euros. Aquí tenemos un ensayo que hicimos para luchar, otra forma de lucha contra el nematodo, que es mediante calor. Es una máquina que lo que hace es mover el terreno y lleva unos quemadores. Esto que veis son bombonas de propano, y lleva unos quemadores que lo que hacen es calentar el suelo y tratar de matar los quistes por calor. La verdad es que es un sistema muy caro y que no dio muy buenos resultados, porque claro, tiene que alcanzar una temperatura muy alta en toda la masa
de terreno que movemos, y eso no es fácil. Tenemos otra manera de luchar, que es con papaína. Esto es un artículo que leí hace muy poquito, que es extracto de papaya. En la Universidad de La Serena, en Chile, Carol Kraus está ensayando la papaína para luchar contra el globodera. Según el artículo que leí, establece que controla sobre el 80% de los quistes. La rotación de cultivos, como os he dicho, es fundamental. Ya voy a ir más rápido porque ya nos acercamos al final de la charla. Otro sistema que se utiliza es la solarización, lo que pretendemos es aumentar la temperatura, pero naturalmente, sobre todo en verano, cuando hace mucho sol, el sol calienta mucho. El remover residuos, quitar residuos del cultivo tras la cosecha para evitar que sirvan como fuente de nematodos, y la limpieza de la maquinaria. Aquí tenemos una parcela donde se está haciendo solarización cubriendo el terreno con plástico durante los meses de verano, como os digo, otra solarización. Y un tema que es muy importante y que es complicado es cuando tenemos un cauce de un río, como estamos aquí, este es el río Camesa en la provincia de Palencia, en Burgos, donde habitualmente por problemas, digamos, de los ecologistas o del Ministerio de Transición Ecológica o de quien sea, no se deja drenar el cauce del río y el río se sale periódicamente. Con lo cual, si tenemos fincas que son positivas de globodera, como los quistes flotan, esos quistes son llevados, son transportados por el agua a otras parcelas que estaban sin contaminar. Y este es un problema importantísimo, porque en esta zona hay parcelas que estaban afectadas, hacíamos el tratamiento con dicloropropeno, y al cabo del poco tiempo aparecían otras parcelas y no había manera de controlarlo porque flotan en el agua. Aquí tenemos otra foto de otra inundación. Otro tema que es importante tener en cuenta es que si tenemos una parcela contaminada en zonas en pendiente, donde en la zona baja tenemos balsas de acumulación de agua para riego, tenemos que tener en cuenta que los quistes o bien son arrastrados por la escorrentía, o bien son arrastrados al flotar, son arrastrados por el agua que corre. Con lo cual, estos quistes van a estar en el agua de riego, y al mover el agua de riego, al regar las parcelas que están más arriba, lo que vamos a hacer es echar quistes a la parcela de cultivo que estamos regando. O sea, que estamos incorporando agua con quistes de nematodo, con quistes de globodera. Y ahora quiero referirme un momento a un caso que se ha dado este verano en la isla de Mallorca, en la zona de Sa Pobla, que cultivan mucha patata, sobre todo para exportación, y que, como digo, dependen de las variedades del Reino Unido, donde se han seleccionado ya globodera pálida. Los agricultores ven imposible el acabar con la plaga, el luchar contra la plaga. Lo que os pongo son noticias de periódicos, o sea que no me lo he inventado yo, o sea, son noticias que han aparecido en periódicos. Y lo que piden es que se les autorice el uso excepcional de algún nematicida. Lo que pretendían era el 1,3 dicloropropeno, que es el más efectivo, pero al final han conseguido que se les autorice el metansodio, que es mucho menos efectivo, pero un uso excepcional durante un tiempo determinado, que suele ser de 3 o 4 meses, en este caso han sido 4 meses creo, para poder luchar contra el nematodo en la isla de Mallorca. De nuevo quiero agradecer a las empresas que han confiado en mí para establecer el webinar del nematodo del quiste, del globodera, y os pongo, como en los otros webinars, las direcciones de WhatsApp o del blog, donde cuelgo noticias a diario prácticamente. Y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta...
A ver, ¿no hay ninguna pregunta? A ver. Sí, a ver, Gerardo Deniz dice que una pregunta que es ¿qué valor de quistes? A ver, no sé, a ver, una pregunta es ¿qué valor de quistes el máximo para no plantar patata? No sé si lo pueden mirar en Bueno, sí, el... lo entiendo. La pregunta la entiendo. Lo que pregunta Gerardo es ¿cuál es el umbral para plantar patata? Vamos a ver, dependiendo de la especie y dependiendo del patotipo, yo te podría decir una cantidad de 50 quistes por 100 gramos o te podría dar una cantidad, pero realmente eh, tú vas a ver en la parcela que tú tengas, tú vas a ver si hay daños en cultivos previos o no hay daños en cultivos previos. Si has tenido ya daños en cultivos anteriores, desde luego no debieras plantar si no has hecho una rotación muy amplia como digo, 5 o 6 años, como mínimo 6 años. Eh, pero vamos, que yo no te aconsejo que siembres patata si tú detectas que tienes quistes en la muestra que has tomado, si una muestra de 400 mililitros, si tú detectas ahí una población de quistes por encima de 10, 15 quistes, yo no plantaría patata en absoluto. Sí, veo ahí que preguntan que cómo se diferencian los patotipos. Los patotipos se diferencian por biología, se diferencian porque hay ya establecidas una serie de especies de Solanum que son sensibles a determinado patotipo. Entonces, hay que hacerlo por biología, o sea, inoculando los nematodos a determinadas especies de Solanum y si afecta o si se multiplican dentro de esa especie es un patotipo determinado y si no se multiplica es otro. O sea, es un trabajo muy arduo que está descrito muy bien en el reglamento de la Unión Europea, está muy bien descrito, pero es un trabajo de chinos, vamos, es un trabajo muy complicado de hacer. ¿Más preguntas hay? Claro, es que me dice que entonces mi correo, o sea, mi WhatsApp pasa a él a manejarlo él. No, aquí en España estoy leyendo la pregunta que hace Paola, que en Sudamérica hay otra especie, Globodera elintone. Aquí en Europa no se ha descrito esta especie de Globodera. Alberto, Alberto, puedes hacer la pregunta si quieres hablando. Es sobre las variedades resistentes que, claro, eh, hemos tenido una reunión, bueno, yo soy de la Sanidad Vegetal de Cantabria, hemos tenido una reunión con el Ministerio para este tema y el tema de las variedades resistentes que no hay un catálogo realmente, ¿no? Entonces es No, muy difícil de saber. no. No es que no haya un catálogo, es que hay casas comerciales de semilla que te venden como variedad resistente en general a una variedad que es resistente a algún patotipo. El ejemplo que he puesto es el de la agria. La agria al principio, cuando se sacó la variedad, Agrico la empezó a vender como resistente a globodera. Eh, Hubo quien digamos, viendo que los rendimientos eran muy bajos con otras variedades, pues las cambió. Estoy acordándome, por ejemplo, del caso de La Rioja. En La Rioja se sembraba mucha Desiré, se sembraba mucha Keneve, y lo que hicieron fue sustituir esas variedades por Agria. La Agria es resistente a algunos patotipos de Globodera rostochensis. Entonces, los agricultores de La Rioja que utilizaban Agria vieron que los rendimientos eran muchísimo mayores que los que obtenían con Desiré o con Keneve, ¿no? O otras variedades que cultivaban. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Pues que la variedad agria fue seleccionando Globodera pálida. Y actualmente el problema que se encuentra en muchas parcelas de La Rioja es que lo que tienen son poblaciones de pálida, de Globodera pálida, que es muy difícil luchar contra ella. ¿Qué es lo que les pasa en Canarias y qué es lo que les pasa en Mallorca, en Sa Pobla?
que las poblaciones que tienen son de pálida, que es lo que he descrito que les pasa también en el Reino Unido. Entonces, a corto plazo es bueno utilizar variedades resistentes comprobadas para qué patotipos son resistentes y sabiendo previamente, como he dicho en la presentación, qué patotipos tenemos en nuestras parcelas. Porque eso es lo primero que hay que saber. ¿Qué patotipos? ¿Qué especie? Primero, ¿qué especie? Que es fácil de saber con PCR, pero luego dentro de la especie, ¿qué patotipos tenemos? Y eso no es fácil de saber. Eso nos lo podría decir el proyecto si es así. Pero no sé si lo hacen, digo, porque depende del momento en que tú mates la planta. ¿Hay alguna pregunta más? Habría que hacer un ensayo específico para eso. Matar unas plantas y otras dejarlas. Y ver si esas... No es frecuente, Paola, te estoy contestando. Pregunta Paola si es frecuente que hagan el test para saber el patotipo. Aquí en España no lo hacemos, desde luego. Yo no sé de nadie, vamos, estoy hablando a lo mejor muy alegremente. Yo en mis 30 años en el Centro de Control de Patata de Castilla y León no lo hemos hecho nunca, los patotipos. Lo que sí hemos hecho es la especie. La especie sí, saber si es rostochensis o es pálida, porque eso es muy importante. Es muy importante a la hora de poder luchar. Entonces, como digo, nosotros no hemos hecho nunca la diferenciación de patotipos. Y eso está al alcance de cualquiera, el saber cuál es el protocolo para ver los patotipos, porque está en el reglamento de la Unión Europea que os he dicho antes. Bueno, se acercan las 6. A ver, sí, ¿cuántos huevos puede tener de media un quiste? He dicho, ahí os he puesto una foto, os he puesto una foto en la que había un montón de quistes. Puede haber hasta 300 huevos por quiste. O sea, lo que está claro es que hay muchísimos. Cuanto más envejecido esté el quiste, cuanto más pase el tiempo, va a tener menos huevos, porque los huevos van muriendo dentro del quiste. ¿Hay reportes de diseminación a otros países de globodera por importar bulbos de flores? Vamos a ver. Hay reportes de todo tipo. Se transportan en la Unión Europea. En la Unión Europea, como digo, es obligatorio el control de todo esto. Y de hecho, en nuestro centro, nosotros controlábamos los plantones de fresa, porque en Castilla y León se hace mucho plantón de fresa que luego se lleva para hacer el cultivo comercial de fresa en Huelva o incluso se exporta a Arabia Saudí, se exporta a Egipto, a otros países. Digamos que está comprobado, está documentado que todos los cultivos que se multiplican por bulbos, por raíces o por estolones o por todos esos, si se han cultivado en una parcela que está contaminada con globodera, son susceptibles de llevar quistes del nematodo. O sea que cualquier planta de trasplante es susceptible de contaminar nuestro campo. Bueno, yo creo que vamos a cerrar ya son las 6. Muchas gracias a todos por participar y bueno, espero encontraros en el siguiente, que será el del virus I. A ver, otra pregunta que acaba de entrar. ¿Se puede saber por los huevos que tiene un quiste si es reciente o viejo? Vamos a ver, se puede saber, como digo, cuanto más huevos tenga, primero por el color, los quistes que se han formado dentro de un cultivo suelen tener un color más claro, pero como digo, los huevos van muriendo a medida que va pasando el tiempo, con lo cual cuanto menos huevos tenga, al abrirlo con el bisturí, al abrir el quiste con el bisturí, si vemos que hay pocos huevos, es un quiste viejo. O si vemos que hay huevos que no tienen nada dentro, no tienen larva dentro, que eso también es otra situación que se da. No solamente hay que abrir el quiste, sino ver que los huevos tienen la larva viva dentro.
Bueno, muchas gracias otra vez a todos y como digo, espero veros en el webinar del virus I, que de momento es el último que tengo programado. Muchas gracias.